Increíble héroe apache rescata a viuda y sus 3 hijos, desatando la furia de su propia tribu. La brisa caliente de Arizona soplaba con fuerza mientras Miguel miraba hacia el horizonte, donde el sol se escondía tras las cenizas del día. Como arqueólogo de ascendencia apache, siempre había sentido que su vida era una búsqueda constante de conexión entre su pasado y el presente. Pero hoy, su mundo conocido se tambaleaba. Una noticia había llegado a sus oídos: Helena, una madre valiente, estaba a punto de perder su hogar ancestral, un lugar que había sido testigo del sufrimiento y la esperanza de generaciones. La injusticia dibujó una línea profunda en su pecho, un dilema que le ardía en el corazón. ¿Por qué había de hacer algo por ella? Las voces de su tribu resonaban en su mente: no te arriesgues, Miguel, no arruines tu legado. Sin embargo, al recordar la risa de los hijos de Helena, su determinación crecía como un fuego implacable. Se dio cuenta de que su lucha no solo era por ella, sino por todos los que alguna vez fueron desterrados. Un escalofrío de inquietud recorrió su espalda cuando se imaginó enfrentando a los ancianos de la tribu, asamblea sagrada que regía su existencia. Se sentía atrapado entre dos mundos, cada decisión emanando de un lugar oscuro de su ser: el miedo a perder su puesto, su honor, su familia. La sensación de indefensión aumentaba como una ola tiránica, amenazando con tragarlo. Inhaló, el aire denso golpeándole la garganta. ¿Qué harías en mi lugar?, se preguntó, dejando que la idea lo atormentara. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días pasaban y cada amanecer era una constante recordatorio de la realidad que enfrentaba. La presión se apretaba como un grillete en su mente, el juicio de sus amigos lo perseguía. Te arriesgarás a perderlo todo, resonaba en sus pensamientos, una amenaza constante que le impedía actuar. Su desacuerdo con la postura conservadora de la tribu lo llenaba de dudas, cuestionando su conexión con sus raíces al considerar el destino de una mujer y sus hijos. La lucha por su hogar era, en esencia, una lucha por el legado mismo de su pueblo, un recordatorio de las batallas pasadas que habían moldeado su identidad. Cada visita a Helena profundizaba la angustia. Sus hijos, llenos de esperanza, parecían aferrarse a Miguel como si él fuera su salvación. Pero, ¿podía él serlo realmente? El aire vibraba de desesperación. La mirada agradecida de Helena lo desarmaba, levantando muros que había construido para protegerse. La sinceridad en su voz al hablar de su lucha desnudaba la fragilidad de su mundo, empujándolo a enfrentarse a lo que más temía: el rechazo de su propia gente. Esa noche, con el eco de sus hermanos gritando contra su decisión, Miguel se sintió más solo que nunca. Un conflicto que podría dividir su corazón en dos. Cerca de la medianoche, mientras el silencio se apoderaba de la oscuridad, Miguel se preguntaba si el amor y la justicia podían realmente competir con la tradición. La sensación de un estruendo inminente se acercaba, el peso de la inminente confrontación colgaba en el aire como una espada sobre su cabeza, una decisión que pronto tendría que tomar. La pregunta atormentadora lo ahogaba: ¿podría realmente desafiar a su tribu y redimir su propia esencia? La respuesta se desvanecía en las sombras. Miguel se encontraba atormentado. La oscuridad de la noche ofrecía un refugio engañoso, permitiéndole explorar sus dudas sin la presión de las miradas inquisitivas de su tribu. Cada respiración era un paso hacia un abismo donde se revelaban sus miedos más profundos. La tradición, que durante tanto tiempo había sido su ancla, ahora se convertía en una cadena que lo aprisionaba. En su mente, se repitieron las palabras de su abuelo: un verdadero apache honra su legado y protege a su gente. Pero, ¿quién era él realmente si se negaba a extender la mano hacia aquellos que lo necesitaban? ¿Acaso la interpretación de esa honra no debía incluir la justicia y la empatía? Reflexionar le hizo tomar conciencia de que su lucha no era solo hacia el exterior, sino también hacia su propio interior.
Era un principio fundamental que debía afrontar. La búsqueda de su identidad no podía depender solo de los estándares establecidos por su tribu. Despertó un impulso en su pecho, quizás resentimiento, tal vez liberación. Sin embargo, lo crucial era que la chispa de acción empezaba a tomar forma. Tenía que hablar con Helena una vez más. Su perspectiva sobre su situación había sido trágicamente iluminadora, un espejo que reflejaba un mundo que él mismo había evitado ver. Al volver a su mente esa imagen de los niños, con sus esperanzas brillantes entre desesperaciones, entendió que su destino estaba inevitablemente entrelazado con el de ellos. El sol se asomaba a la mañana siguiente, enrojecido como un presagio. Miguel se preparó para hablar con la anciana de su tribu, la única que podría ofrecer un respaldo frente a la asamblea. No había nada más desgastante que enfrentarse a sus propios, pero era un deber del que no podía escapar. Estaba dispuesto a exponer sus convicciones, a abogar por Helena basándose en la pureza de su lucha. Mientras caminaba hacia la casa de la anciana, su mente se enturbió, realmente creía que podía cambiar algo. La anciana lo recibió con una mirada profunda que pareció atravesar su alma, como si cada cicatriz que marcaba su piel contara historias de resistencia ancestral. ¿Por qué eres así, Miguel?, preguntó con la voz rasposa pero firme. ¿Qué es lo que te mueve? La pregunta cortó como un daguerrotipo expuesto al sol, revelando cada temor oculto, cada duda. Él se sorprendió al encontrar su voz resonante con cada palabra. Quiero ser un puente, no una barrera. Me duele ver a una madre luchar por sus hijos y saber que tengo el poder para ayudar, aunque el precio sea alto. Al final de su discurso, la anciana permaneció en silencio. Esa pausa le parecía eterna, pero en realidad, fue un instante de reflexión. Mientras se alejaba, Miguel sentía en su interior una mezcla de miedo y liberación. La decisión estaba tomada, debía enfrentarse a la asamblea. Con cada paso, el peso del compromiso se hacía más ligero. Dentro de él, comenzaba a nacer la aceptación de que su legado no solo era heredado, sino también forjado por sus propias acciones. Sin embargo, la realidad del enfrentamiento era inminente. La tribu no vería con buenos ojos su intento de desafiar la norma. La sabiduría de la anciana aún reverberaba en su mente, cada consejo un torrente de desafío. Cuando llegó el momento, el aire se cortó en la reunión, todos los ojos se posaron en él, expectantes y críticos. Y antes de abrir la boca, Miguel sintió que toda su vida había sido un preludio para este instante decisivo. Lo que había empezado como una lucha interna se transformaba en un llamado a la acción. La confrontación estaba a punto de estallar, pero lo que no sabía era que las palabras que iba a pronunciar no solo cambiarían su destino, sino también el de su tribu entera. En ese preciso instante, la puerta se abrió y un nuevo conflicto se desataba en su mente, y si no solo luchaba por Helena y sus hijos, sino por un cambio espiritual en su propia gente. Su resolución tembló ante la incertidumbre que se cernía. ¿Era posible que las raíces de la tradición pudieran florecer en un nuevo camino? La tensión era palpable y, con un giro inesperado, la asamblea no era solo un juicio, era un campo de batalla donde se jugaba su futuro. El silencio en la asamblea era ensordecedor. Miguel se veía rodeado por individuos cuya aprobación había buscado toda su vida, cada mirada pesaba como el plomo en su pecho. Atravesaron la sala murmullos de desdén y escepticismo. Se sentía tan pequeño, tan vulnerable, como si cada parte de su ser estuviera expuesta al juicio de su comunidad. Pero, a la vez, había una energía en él que ardía y lo empujaba hacia adelante. No podía retroceder. Tomó una respiración profunda, consciente de cada latido que sonaba como un tambor en su mente. Se aferró a aquella imagen de Helena y sus hijos, su lucha era su lucha. Hoy estoy aquí para hablar en defensa de una madre, comenzó, sintiendo como las palabras emergían como un río desbordado. Helena no es la enemiga. Su única intención es cuidar a sus hijos en un mundo que les ha dado la espalda. Los murmullos crecieron, algunos miraban hacia el suelo, otros se cruzaron de brazos, desafiantes. Había tocado un tema delicado. La lealtad a la tradición chocaba con la justicia que él defendía. Miguel sintió como el fuego de la determinación lo consumía. Si ser apache significa proteger a nuestra familia,
¿Acaso no deberíamos extender nuestras manos a aquellos que sufren y no pueden defenderse? Su corazón latía con fuerza y el aliento se le hacía denso, pero las palabras continuaban fluyendo. Nosotros, los apaches, sabemos lo que es el dolor, el abandono. Hemos sobrevivido y debemos ser el refugio para quienes lo necesitan. La anciana, que antes había escuchado en silencio, ahora se inclinó hacia adelante, con su mirada intensa fija en él. Había calma en su rostro, pero era una calma que también escondía una tormenta. ¿Y si, Miguel, al dar este paso, cedes tu propio lugar en la tribu? La lealtad a nuestra sangre es sagrada. ¿Estás preparado para enfrentar las consecuencias? Su desafío fue como un puñetazo en el estómago. La pregunta disparó una serie de dudas en su mente. ¿Qué significaba realmente ser parte de la tribu si ello implicaba ignorar los sufrimientos ajenos? Tomó otro instante de reflexión, enfrentando su miedo. Miguel comprendió que su lucha iba más allá de la defensa de Helena, se trataba de encontrar su verdadero lugar y propósito. Las palabras comenzaron a resonar en su interior con más claridad. No quiero abandonar nuestras tradiciones, solo quiero reinterpretarlas a la luz de la compasión. ¿Por qué no podemos ser el hogar por completo, un pueblo que no solo recuerda su pasado, sino que también construye un futuro para los que vienen después de nosotros? La respuesta que elicitaría era impredecible. Había encendido una chispa, pero no sabía si conduciría a una llama de apoyo o a un fuego que lo redujera a cenizas. En su mente, la balanza de la tradición y la modernidad se integraba en un nuevo peso, uno que podría transformar a su gente y las creencias que habían sostenido durante tanto tiempo. Sin embargo, desde el fondo de la sala, surgió una figura conocida, un viejo rival, que lo miraba con desdén. Esteban, un guardián feroz de las normas, se levantó. ¿Y tú, Miguel? ¿Qué sabes sobre sufrimiento? Tu familia fluye en la historia de nuestra sangre, pero eso no te da el derecho a cuestionar lo que somos. La ira y el rencor chisporroteaban en sus palabras, desafiando la convicción que Miguel intentaba sembrar. La confrontación no solo se estaba gestando con la tribu, sino también con los enfrentamientos de su pasado. Miguel sentía como si el tiempo se detuviera, sabía que este debate era elemental, no solo por el futuro de Helena, sino por su evolución como individuo, mientras se tornaba el enfrentamiento dentro de su ser. No podía evitar preguntarse, ¿sería capaz de mantener su voz firme ante la tempestad del rechazo? La decisión que ya había tomado comenzaba a parecerle una carga más que un alivio. ¿Cómo podría convencer a los demás cuando él mismo a veces dudaba de su propia verdad? Las palabras estaban en sus labios, pero la pregunta de la anciana reverberaba en su mente, ¿estaba dispuesto a pagar el precio de la traición a su propia identidad? En ese instante en que los ojos de la tribu estaban en él, Miguel se sintió más vivo que nunca, atrapado entre el deber y la necesidad de transformación. Podía oír el eco del antiguo camino llamando, pero Elíar es todavía un hombre dividido entre la eternidad y el cambio. La tensión en la sala se intensificó mientras la mirada de Miguel se encontró nuevamente con la de Esteban. El desafío que había lanzado resonaba en su mente como un tambor que marcaba el ritmo de su propia historia. Aquella discusión se había transformado en un reflejo de su vida interna, un combate entre la necesidad de aceptación y el deseo de autenticidad. Se sentía como si toda su existencia estuviera en juego, y la voz que solía temer, ahora emergía con una claridad inesperada. Mi familia no es solo sangre, Esteban. La verdadera familia es quien se cuida, quien ama de manera incondicional, dijo Miguel, esforzándose por contener la temblorosa ira que amenazaba con brotar. Había algo en su palabra que resonaba más allá de la defensa de Helena, era un acto de reivindicación personal, una afirmación de su propia humanidad. Esa llamada a la empatía era un llamado hacia su propio ser e identidad. Esteban frunció el ceño, incapaz de ocultar su desdén. Te crees un salvador, pero el camino al desastre está empedrado de buenas intenciones. Abandonar nuestras costumbres no es valentía, es traición. La respuesta caló hondo en Miguel, quien sintió el fuego de la autocrítica avivarse. Sin embargo, interponiéndose a las dudas, también sintió un anhelo de romper las cadenas del miedo que le había atormentado durante años. Si no soy yo quien tome esta postura, ¿quién? Las palabras se desbordaron de su corazón. No busco renunciar a mi identidad,
Quiero que podamos ser más que solo preservadores de una tradición que a veces se ha vuelto opresiva. Tomemos lo mejor de nuestro pasado para construir un futuro que albergue a todos los que hermanemos en esta vida. Su voz resonó con una convicción renovada, como un eco de su propio valor recién descubierto. De pronto, una serie de murmullos recorrió la sala. Algunos murmullos de acuerdo, otros de desacuerdo. Sentía una mezcla de incertidumbre y excitación. Basado en las respuestas de los otros, las opiniones comenzaban a girar, y por primera vez, Miguel percibía que el cambio podía ser posible. Pero la lucha interna no se desvaneció. La presión del entorno aún lo confortaba y lo atormentaba a la vez. La anciana lo observaba con atención, su expresión ahora más suave. Las palabras son poderosas, Miguel. Pero asegúrate de que tu corazón esté alineado con ellas. Reflexiona en lo que realmente estás dispuesto a sacrificar por tu verdad. Las palabras parecían penetrar su ser, como un susurro envolvente. Reflexión. Sacrificio. Se preguntó si había considerado con suficiente profundidad la delgada línea entre la valentía y la locura. Mientras la asamblea continuaba con su ruido variable, Miguel contempló el futuro. Los rostros de Elena y de sus hijos aparecieron en su mente. El amor de una madre que se desvivía por proteger a sus hijos marcaba el camino hacia una perspectiva más avanzada. ¿Realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo por su propia verdad? Miguel supo que estaba en una encrucijada en su vida. Desde una esquina, un nuevo murmullo sacudió la sala. Esteban volvió a hablar, su tono ahora más cortante. Recuerda, Miguel, que cuando uno se atreve a desafiar, a menudo lo que se busca es lo que se pierde. Las palabras se deslizaron hacia su conciencia, desnudando su vulnerabilidad. La decisión de Miguel se tornaba cada vez más pesada, las dudas aún lo acechaban. Era un peligroso juego de lealtades y convicciones, y entonces supo que no solo se trataba de hablar en nombre de Elena, sino de encontrarse a sí mismo en el proceso. Mientras una nueva oleada de murmullos arreciaba, Miguel supo que debía responder. Era el momento de desentrañar las verdades ocultas de su identidad y el coraje que sabía que llevaba dentro. Se sentía un héroe aprendido en el dilema de sus propias elecciones. ¿Pero sería suficiente su voz para romper las barreras? El camino hacia la autoaceptación giraba oscuro y retador frente a él, pero estaba decidido a no dar marcha atrás. El compromiso de transformarse y luchar por lo que creía comenzaba a tomar forma, y en su corazón un nuevo fuego se encendía. Mientras se preparaba para hablar de nuevo, la anciana le lanzó una mirada que parecía leer su alma. Su siguiente respuesta sería crucial. ¿Estaría listo para descubrir la verdadera fuerza que yacía en su interior? ¿O se convertiría en víctima de sus propias palabras? El destino de su lucha, de su vida, se apretaba en un momento decisivo. Miguel cerró los ojos un instante, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Las voces del tumulto a su alrededor se atenuaron, y, en ese breve silencio, comprendió que su viaje no era solo sobre la aceptación de los demás, sino sobre la aceptación de sí mismo. Había luchado durante años para encontrar su lugar, pero ahora se percibía como un hombre en proceso de transformación, no uno al que le gustaría complacer a todos. Con una respiración profunda, abrió los ojos y se enfrentó a Esteban. La tradición tiene su valor, lo reconozco. Pero nuestra lealtad no puede estar destinada a anular nuestra humanidad, expresó con firmeza. Era un cambio radical, un paso bien calculado hacia el descubrimiento de un Miguel que había permanecido oculto tras las sombras de la aprobación externa. Mientras los murmullos aumentaban de volumen, sintió la necesidad de ser más que un solo voz en la multitud, quería ser el catalizador de un cambio auténtico en su entorno. Sin embargo, una voz interna lo cuestionaba: ¿estarías dispuesto a sacrificar tu lugar en esta comunidad por lo que consideras correcto? Era un dilema angustiante, y a medida que lo reflexionaba, comprendía que esa misma lucha era su oportunidad de crecimiento. Lo que se ha llamado tradición muchas veces puede convertirse en una jaula, continuó. Necesitamos cuestionar lo que hemos heredado. Solo así podremos construir sobre un terreno más sólido, uno que no hiera a otros en el proceso. Sentía la intensidad de cada palabra que soltaba, se estaba planteando como un arquitecto de su propio destino, en lugar de un simple constructor de expectativas ajenas.
El asombro en los rostros de algunos de los presentes lo animó, pero el desdén en otros lo desalentó. Pero, en lugar de permitir que esos pensamientos lo detuvieran, Miguel amplió su mirada hacia el futuro. Cada persona en esa sala tenía su propia historia, sus propios miedos y sueños. Y, en ese momento, él se convirtió en el portavoz de aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de alzar la voz. Una luz de claridad se encendió en su mente. Era un momento de invocación de su verdadero ser. Miguel comenzó a visualizar un nuevo camino, uno donde el amor y el respeto coexistieran con la autenticidad y el compromiso a sí mismo. Un camino que puede que no a todos les agradara, pero era el único que él podía seguir, y sería auténtico. Vamos a redefinir nuestra identidad juntos, dijo con un tono más suave. No se trata de abandonar nuestros valores, sino de adaptarlos a la realidad presente. La diversidad enriquece nuestras vidas, aprendamos a abrazar la complejidad de quienes somos. Con cada palabra se sentía más empoderado. Justo entonces, la anciana al fondo de la sala hizo un gesto con su mano, llamando la atención de todos. Sus ojos, llenos de sabiduría, brillaban con lo que Miguel interpretó como aprobación. Era el tipo de validación que siempre había buscado, pero que se daba cuenta que no necesitaba en aquel instante. Había hallado su propia aceptación. Sin embargo, antes de que Miguel pudiera relajarse, Esteban interrumpió, apelando a la lealtad de los demás hacia sus tradiciones. Las creencias son preciosas, Miguel, pero también son frágiles. ¿Estás preparado para lo que venga si decides romper este vínculo? Su voz cortante aún resonaba en sus miedos más profundos. Miguel se enfrentó a esa pregunta. Por primera vez, no temía responder. Era un desafío tremendo, pero el temor no debía anular su voz. Se sentía en la cúspide de un precipicio emocional, listo para saltar, pero sin tener certeza del punto de aterrizaje. ¿Sería suficiente su convicción para llevarlo a ese nuevo horizonte, o se desplomaría ante la presión de quienes lo rodeaban? Estaba listo para desatar todo lo que había mantenido reprimido. La disposición a arriesgarlo todo no solo se trataba de ser escuchado, era la promesa de que existía una vida más allá de lo que siempre había conocido. Mientras se preparaba para dar el siguiente paso, el eco de su propia verdad resonaba en su interior, inesperadamente liberador. La sala se hizo un silencio tenso. Era el momento de defender su verdad. Pero, mientras daba un paso al frente, una oscura inquietud lo envolvió. Tal vez, aún había más de lo que estaba dispuesto a enfrentar. ¿Estaría listo para superar lo desconocido que se avecinaba? El temblor en las rodillas de Miguel era potente, pero no provenía del miedo. Era la combinación de emoción y la creciente convicción de que estaba a punto de marcar un cambio en su vida. Volvió a tomar aire, y al exhalar, se sintió como si limpiara el polvo de un espejo que había permanecido cubierto durante mucho tiempo. Desde la postura erguida, su mirada se ancló en Esteban, quien parecía haber recuperado parte de su dominio. Estoy listo para explorar lo desconocido. La verdadera lealtad no se encuentra en la tradición ciega, sino en la búsqueda constante de la verdad. No necesito la aprobación de una jaula construida por el miedo. Cada palabra pulsaba con poder, una resistencia nueva que le daba fuerzas. La sala latía con el murmullo de voces divididas, de gente que se debatía entre el agrado y la desaprobación. Miguel sintió una nueva energía fluir a través de él, una chispa que había estado oculta bajo la presión del conformismo. Afrontar a Esteban era solo una parte de esta lucha mayor. A medida que las dudas comenzaban a disiparse, un nuevo sentido de propósito emergía. Sabía que había una distancia entre lo que la mayoría aceptaba como normal y lo que él estaba intentando comunicar, la idea de que la evolución personal es un viaje imperativo, no opcional. Es momento de ser valientes, no solo de seguir el camino más fácil, añadió, buscando resonar con aquellos que sentían la presión del cambio. Algunos asintieron, pero otros fruncieron el ceño. Esa mezcla lo conmovió. Era claro que lo que él buscaba no sería sencillo. Mientras continuaba hablando, Miguel comenzó a recordar momentos de su vida en los que el temor lo había paralizado, cuando se había conformado con lo que otros habían deseado para él. Una vida hecha de expectativas, más que de decisiones propias. Pero ahora, un nuevo Miguel se forjaba, un Miguel que se rebelaba contra la costumbre de permitir que otros determinaran su valor y legado.
La norma de callar se rompía en cada palabra. Miguel sintió como ese proceso no solo lo liberaba a él, sino que también creaba un camino para otros. Animó a los presentes a que compartieran sus historias, sus verdades, a que juntos hiciesen sonar sus voces como un clamor liberador. La idea de cada persona como un faro de autenticidad resonaba profundamente en él. Sin embargo, Esteban no se quedó callado. ¿Y qué del riesgo que implica esto? Para muchos de nosotros, estos lazos son más que tradición, son la esencia misma de nuestra existencia. Has abierto un puente, pero a veces cruzar significa dejar atrás lo conocido. A veces perder el sentido de pertenencia es perder la esencia de quién eres. Las palabras de Esteban reverberaron con un eco familiar. Miguel sintió el peligro en lo que planteaba. Sopesó la verdad detrás de sus palabras. ¿Era posible que su búsqueda de autenticidad lo llevara a la soledad? La pregunta se instaló en su mente, revitalizando antiguas inseguridades que había comenzado a desvanecer. Pero algo dentro de él comenzó a arrastrar esas dudas hacia el fondo. Quizás se pierdan las viejas formas, respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la claridad de sus palabras. Pero en ese vacío, hay lugar para crecer y construir algo más hermoso. La esencia de nuestra humanidad reside en la transformación, no en la repetición del pasado. Un silencio profundo comenzó a cubrir la sala, y por un breve instante, las miradas se entrelazaron en una danza de reflexión. Algunos parecían considerar sus palabras con nuevas perspectivas, pero el desafío aún no concluía. Miguel sabía que aquel era solo el primer paso en un camino repleto de incertidumbre. Mientras contemplaba las expresiones inconstantes de los presentes, su corazón se aceleró. Este era el momento de la verdad, un momento de despojarse de las ataduras que tanto tiempo lo habían limitado. La anciana, que antes había expresado su aprobación, ahora le sonrió, como si en sus ojos supiera que lo que estaba en juego era crucial. Su mirada parecía ofrecer aliento en forma de sabiduría ancestral, un recordatorio de que la búsqueda de identidad a menudo venía acompañada de dudas. Miguel sintió que la historia que había comenzado a forjar se entrelazaba con la de aquellos que lo rodeaban. Por un momento, vislumbró un futuro donde la autenticidad florecía. Sin embargo, fue entonces cuando una voz interrumpió el murmullo de la sala. Si rompes este vínculo, Miguel, no solo perderás tu lugar en el corazón de la tribu, sino que también perderás tu lugar en tu propia vida. Eran palabras que cortaban la atmósfera como una cuchilla y que lo obligaron a enfrentarse a la pregunta más temida de todas: ¿puedo vivir con las consecuencias de lo que elijo? Miguel sintió su estómago revolverse mientras la incertidumbre lo invadía. ¿Podría realmente afrontar la nueva vida que anhelaba, sabiendo que estaba dispuesto a perderlo todo por ello? La línea entre el noble ideal y la cruel realidad comenzaba a desdibujarse, y mientras su mente se agitaba en un mar de dudas, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. ¿Tendría el coraje suficiente para luchar por lo que creía, incluso si eso significaba perderlo todo? Miguel se sumió en el eco de las palabras que lo perseguían, cada sílaba resonando en su interior como un tambor inquieto que anunciaba una crisis. La sala, que antes parecía un refugio de posibilidades, se convertía ahora en una escena de juicio donde su futuro pendía de un hilo. El afecto de su tribu, esas ataduras que un día parecieron indestructibles, ahora se perfilaban como cadenas dispuestas a arrastrarlo de vuelta a la conformidad. Miró a su alrededor. Las miradas de los otros parecían pesar como un plomo, y él, una pieza central de un rompecabezas que aún no entendía. Una brújula interna empezaba a tomar forma, señalando no el camino de la seguridad, sino aquel lleno de retos, de desvíos y, sobre todo, de autenticidad. Sin embargo, lo que lo mantenía alerta no era solo su deseo de cambio, sino la creciente conciencia de lo que realmente significaba ser auténtico en un mundo que valoraba la conveniencia por encima del crecimiento. Decidido a no sucumbir a la presión, concentró sus pensamientos. El nervio en su estómago se transformó lentamente en energía. Había estado cediendo a los deseos ajenos durante tanto tiempo que ahora se sentía despojado de armaduras innecesarias. Se dio cuenta de que el miedo no solo era un obstáculo, también era un indicador del camino correcto, un recordatorio de que cada gran transformación comienza con una lucha interna. El conocimiento de su propia historia se convirtió en su armadura. Los fracasos que lo habían marcado,
Las expectativas que había dicho adiós se transformaron en su habilidad fundamental. Entiendo que es un riesgo, empezó a decir, dirigiéndose nuevamente a la audiencia. Pero esta vez con mayor claridad. Entender la esencia de uno mismo a menudo significa dejar que se disuelvan viejas certezas. He tenido miedo, pero hoy decido ser valiente. No estoy aquí para ser un eco de otros, sino para crear mi propia melodía. Las palabras encontraron un nuevo eco, algunos en la sala comenzaron a asentir, mientras otros permanecían indecisos, batallando con sus propios miedos. Cada reacción se sentía como un paso más hacia su meta, un indicativo de que estaba rompiendo una barrera de silencio que había mantenido a su tribu atrapada. Sin embargo, al mismo tiempo, aquel silencio lo empujaba a cuestionar su propia valentía. ¿Era suficiente con hablar? ¿Acaso el verdadero cambio residía en actuar, en tomar decisiones concretas? Con el temporizador interno de su corazón marcando un nuevo compás, Miguel decidió que era hora de invocar su pasado. Recordó a su madre, cuyo amor y sacrificio siempre habían estado entrelazados con las expectativas de los demás. Desde pequeño, su vida había estado marcada por la presión de ser quien otros deseaban que fuera. Durante años, esa carga había mantenido a raya su autenticidad, hasta que comenzó a cuestionar su valía. Fue entonces cuando comprendió que debía despojarse de aquellas cadenas invisibles si quería conquistar su propia vida. Sintiendo esa revelación como un nuevo amanecer, se enfrentó a Esteban con determinación. Si no somos capaces de transformar nuestro miedo en acción, perpetuaremos el mismo ciclo. El valor está en ser quienes somos, a pesar de las consecuencias. Las palabras, casi como un mantra, resonaron en él, purificando las dudas que lo consumían y moldeando su determinación. Sin embargo, la sala estaba aún cargada de tensión. La voz anterior, desde la oscuridad de la oposición, emergió nuevamente. ¿Y si te das cuenta de que, al buscar tu verdad, te alejas de todo lo que has amado? Este nuevo desafío cortó las alas de su entusiasmo, pero en lugar de paralizarlo, encendió una chispa. La incertidumbre de perder a su familia y su lugar en la tribu ahora se convertía en un llamado a la acción. Fue un momento de pausa, el instante perfecto en que la pregunta no era solo si el mundo podía cambiar, sino si él estaba dispuesto a dar el paso más difícil de todos, dejar atrás el pasado. Consciente de que cada voz en la sala representaba una fragmentación de sus dilemas, comprendió que su lucha no estaba solo en él, era un camino que debía recorrer colectivamente, una antorcha que podría iluminar a otros en su búsqueda. Con esa claridad en mente, Miguel preparó su siguiente paso, confiando en que su viaje a la autenticidad había comenzado, pero que la travesía estaba lejos de haber terminado. Mientras miraba a los rostros expectantes, sintió que estaba a punto de desbloquear no solo su verdad, sino la de cada persona presente. A medida que la tensión crecía, una idea audaz se formaba en su mente. Era momento de buscar un enfrentamiento decisivo con su tribu, para desafiar no solo sus propias limitaciones, sino también sus creencias más arraigadas. Sin embargo, ¿tendría realmente el poder de unir su voz a la de aquellos que temían levantarse? ¿O su búsqueda de autenticidad lo llevaría a un camino de soledad? Miguel respiró hondo, la tensión en la sala era palpable, una mezcla de inquietud y expectativas. La mirada de Esteban lo desafiaba, como si cada palabra que pronunciaría pudiese cambiar no solo su destino, sino también el de todos a su alrededor. En ese instante, comprendió que cada persona que lo escuchaba llevaba consigo sus propias cadenas, y su misión era demostrar que la liberación era posible. Se volvió a la audiencia, esta vez decidido a vulnerarse completamente. Sé que muchos de ustedes sienten que el cambio puede llevarnos a la soledad, dijo, observando los rostros en busca de conexión. Quiero que reflexionen sobre una pregunta: ¿cuántas veces han elegido el silencio por miedo? ¿No es ese miedo el verdadero Aísel-Ashchen? Sus palabras reverberaron en el espacio, y vio que algunos comenzaban a asentar levemente, un primer indicio de que la chispa que él había encendido podía hacerse fuego. El corazón de Miguel latía con fuerza, sentía que cada pulsación empujaba su intención hacia adelante. Decidido a capitalizar esa apertura, comenzó a compartir historias de sus luchas más profundas, de momentos en que había optado por el conformismo para evitar el rechazo. Recordó el día en que dejó de pintar, una pasión que había tenido desde niño, porque su padre consideraba que no era una carrera viable. Con cada historia,
se armaba de sinceridad, su vulnerabilidad se convertía en un puente hacia la empatía. Me he dado cuenta de que, al rendirme a las expectativas ajenas, he hipotecado mis sueños, explicó, sintiendo que sus palabras resonaban en lugares ocultos del auditorio. Hoy quiero retar esa narrativa. No solo por mí, sino por todos nosotros. Si no comenzamos a ser verdaderos, ¿cómo podemos enseñar a nuestras generaciones que el amor a uno mismo es el primer paso hacia la libertad? La sala se llenó de murmullos. Algunas miradas se confrontaban entre sí, un diálogo no verbal que revelaba la agitación interna que sus palabras habían desatado. Agradando al deseo de pertenecer, muchos comenzaban a cuestionar su propia valentía. Miguel sintió un destello de esperanza. Con cada historia que compartía, sus cimientos temerosos encontraban un lugar seguro donde apoyarse, la posibilidad de que su autenticidad podría inspirar cambios significativos. Cuando la emoción lo abrumó, hizo una pausa. En su interior bullían las preguntas: ¿era suficiente su desahogo? ¿Tendría la fuerza necesaria para seguir adelante? Sabía que su viaje apenas comenzaba. La auténtica transformación requeriría no solo valor sino también acción. Con determinación renovada, decidió que no era momento de detenerse, al contrario, era el instante de dar un paso más allá de la declaración verbal. En ese momento, impulsado por una mezcla de coraje y adrenalina, anunció su intención de organizar un encuentro diario. No solo quiero que hablemos de nuestras verdades, quiero que las vivamos. Cada día, a esta misma hora, compartamos lo que somos, nuestros sueños y nuestros temores. Necesitamos crear un espacio donde cada voz sea escuchada. La propuesta cayó en la sala como una piedra lanzada a un lago quieto, generando ondas de sorpresa, expectativa y, por supuesto, resistencia. Sabía que no todos estarían a favor, pero la llama de su convicción no podía extinguirse. Tuvo que lidiar con la recepción que tenía por delante, una confrontación no solo con los demás, sino con su vida misma. A medida que los murmullos se intensificaban, se enfrentó a la mirada de Esteban, quien mantenía una expresión de resistencia. ¿Vas a poner en juego tus relaciones por un acto de fe?, fue su pregunta tácita. Miguel sintió la presión, pero también la oportunidad de reafirmar su compromiso. Decidido, se plantó firme. El tiempo parecía haberse detenido. La sala, antes llena de dudas, ahora resonaba con una inquietante energía. ¿Sería capaz de llevar a su tribu hacia una nueva comprensión? La respuesta pendía en el aire, dándole forma a un nuevo dilema: si la autenticidad auténtica podría florecer en un terreno tan árido, o si, en cambio, sería solo un brote solitario que pronto se marchitaría. Mientras la bronca empezaba a surgir de algunos sectores, la voz de su interior resonó más fuerte que nunca: el momento de ser valiente ha llegado. Debo ser el maestro de mi propia historia. Sin embargo, sabía que la travesía le deparaba más retos. Tanto para él como para aquellos que se atrevieran a acompañarlo, Miguel se preparó para lo inevitable. Con su propuesta como lanzada al viento, lo que seguía en su vida y la de los otros no sería solo un salto al vacío, sino el comienzo de un viaje colectivo hacia la verdad. Pero, ¿serían sus palabras y acciones suficientes para despertar el cambio deseado? El eco de esta pregunta reverberaría en sus decisiones futuras, mientras se aferraba a la posibilidad de que la autenticidad fuera un camino compartido, no solo uno solitario. La ebullición en el ambiente era innegable. Miguel podía sentir cómo la tensión se desbordaba en murmullos y miradas confrontadas. Esteban, de pie entre las sombras del auditorio, se había convertido en el epítome mismo del miedo a lo desconocido, un reflejo de las dudas que acechaban en el corazón de muchos. No obstante, el ansia de cambio que disfrutaba desde el momento en que había pronunciado su propuesta ahora era un fuego que encendía su determinación. La sala, otrora un lugar de hostilidad implícita, comenzaba a transformarse, aunque sus dimensiones de aceptación aún eran difusas. Miguel decidió que no podría estar a la espera de la aprobación ajena. Fue un giro crucial en su pensamiento. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío no radicaba en hacer que los demás lo siguieran, sino en liderar haciendo lo que creía correcto. Voy a plantear un ejercicio, dijo Miguel, interrumpiendo el aumento del descontento en la multitud. Quiero que cada uno, de aquí hasta mañana, reflexione sobre una decisión que hayan tomado por miedo.
Esa decisión que les detuvo, que les hizo callar sus voces internas. Estaba consciente de que no todos tendrían la sabiduría de cumplir su llamado, pero insistir sería su forma de abrir puertas. El auditorio, fragmentado en sus reacciones, recibió su declaración con miradas entre incrédulas y desafiantes. Mientras algunos intercambiaban impresiones, otros murmuraban en bajo tono. Miguel notó que el escepticismo en los rostros de algunos representaba una prueba directa de su capacidad para persistir en su objetivo. Pero él necesitaba más que solo la aceptación, necesitaba dar sentido a su propio compromiso. La principal tarea recayó en él, mantenerse firme en su deseo de orientar su vida y la de otros hacia un cambio radical, sin importar las consecuencias. El primer paso era crear un espacio de confianza, donde las palabras fluyeran, sin miedo a ser juzgados. Pero, ¿sabía realmente lo que esto significaba para él? El día siguiente llegó con el peso de la incertidumbre. Miguel se paró frente a la misma sala, ahora levemente iluminada por la luz matutina. Su primer encuentro no iba a ser solo una reunión, sería un descubrimiento. Decidido, lanzó la invitación al aire: quiero que compartamos no solo nuestros miedos, sino también nuestros sueños más descabellados. Aquellos que, incluso en nuestros días más oscuros, nos dan la razón para levantarnos cada mañana. Al principio, el silencio fue ensordecedor. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Me atreveré a empezar, dijo en voz alta, y cuando comenzó a relatar uno de sus sueños más íntimos, comprendió que esa vulnerabilidad era un catalizador poderoso. Sus palabras, cargadas de pasión y temor, crearon una atmósfera palpable, y acompañaron cada susurro de duda. Las primeras manos se levantaron, y al mismo tiempo, algunos rostros comenzaron a iluminarse con una energía renovada. Las historias fluyeron como ríos desbordados, reflejando no solo miedos, sino también anhelos que habían estado enterrados por mucho tiempo. Cada confesión liberaba la pesadez del espacio. Era un ejercicio terapéutico que, entre lágrimas y risas, rompía barreras invisibles. Sin embargo, a medida que se acumulaban las confesiones, Miguel percibió miradas que reflejaban un espectro diferente, la expectativa de aquellos que deseaban más de él. Se sintió como un líder en formación, abrumado por la responsabilidad de guiar a otros a través de su propia travesía. El camino recién comenzaba, pero la ansiedad se filtraba en su interior, formando un nudo en su estómago. Un eco de su propia vulnerabilidad resonaba en su mente: ¿estaré preparado para conducirlos a bajar sus propias defensas cuando aún me siento temeroso? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, haciendo eco de su verdadero dilema: si su propio viaje hacia la autenticidad era lo suficientemente sólido como para ser un faro en la oscuridad de los demás. La jornada se acercaba a su fin, y mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que las luces de la esperanza habían comenzado a parpadear en cada una de las miradas que había enfrentado. Pero el próximo día significaría cavar más profundo. ¿Realmente podría convertirse en el guía que las almas en aquel espacio necesitaban, o el peso de la responsabilidad sería demasiado alto? Las respuestas podrían develarse en el relámpago de una revelación que lo llevaría a sus límites, y Miguel sabía que debía estar listo para el próximo desafío. Miguel se encontró de pie en el centro de la reunión de la tribu, su pecho se inflaba de determinación a medida que comprendía la magnitud de su misión. La travesía que había comenzado como un doloroso dilema entre la tradición y la empatía se había convertido en un faro de esperanza, y su voz se había vuelto un símbolo de valentía. La jornada había sido ardua, pero ahora estaba listo para ofrecer una conclusión que resonaría más allá de su propio ser. Enfrentando a cada uno de sus compatriotas, recordó las historias compartidas en el último encuentro. Aquellos relatos de vulnerabilidad transformaron la atmósfera de desconfianza en un espacio seguro, donde el silencio se había colmado de risas, lágrimas y, sobre todo, una nueva comprensión. Hoy, aquí, no solo defiendo a Elena y sus hijos. Estoy aquí para defender nuestra humanidad compartida, proclamó con firmeza. Su voz rebosaba una confianza que había conquistado a través de la conexión con sus raíces y sus experiencias. Mientras se dirigía a la audiencia, su mirada se encontró con la de Esteban, su antiguo rival. Había una chispa de sorpresa en sus ojos. Miguel podía sentir cómo su desafiante postura comenzaba a tambalearse. Nuestra lucha no es contra la tradición, sino por la evolución de ella. Debemos permitir que nuestras normas fluyan con los tiempos.
Al igual que el agua, que se adapta y transforma, así también debemos hacerlo nosotros. Había alcanzado un punto de claridad y convicción que antes parecía un sueño lejano, las palabras resonaron en la sala, y un murmullo de acuerdo comenzó a propagarse. Aquella transición no sería fácil. Sin embargo, el registro de la aceptación comenzaba a cimentarse en corazones que antes se habían mostrado escépticos. Miguel habló sobre la necesidad de una tribu que no solo proteja su legado, sino que también lo expanda, que abrace la diversidad como fuerza, no como obstáculo. La anciana, que había sido su consejera en este viaje, sonrió con un orgullo palpable. Miguel miró hacia ella, reconociendo el poder que generaba cuando un individuo decide actuar en nombre de todos. No estoy aquí para desafiar lo que somos, sino para invocar lo que podemos llegar a ser. Juntos, podemos construir un futuro donde cada voz sea escuchada y cada historia, incluida. Al decir esto, sintió que su corazón latía fuerte, el reconocimiento y la validación se transformaron en fuerza motriz. Los murmullos aumentaron, una ola de murmullos afirmativos inundó la sala al ver que era posible construir un nuevo camino sin desmerecer el pasado. Propongo, continuó Miguel, elaborar un plan para apoyar a Elena y su familia, no solo en su lucha actual, sino en la construcción de un refugio donde todos aquellos que han sido desposeídos puedan encontrar esperanza. Los rostros cambian a su alrededor, marcando una evolución que él había anhelado. La transformación de su lucha personal en un propósito colectivo estaba comenzando a materializarse. Con cada palabra que pronunció, sintió la liberación de una carga que había llevado durante años. Ya no se sentía atrapado entre dos mundos, había encontrado un espacio en el que coexistían su identidad como apache y su deseo de justicia. En lugar de temer las elecciones que había empezado a hacer, ahora comprendía que la verdadera fuerza radicaba en ser fiel a sí mismo y, al mismo tiempo, desear el bienestar de sus hermanos. Fue entonces cuando la voz de Esteban se alzó nuevamente, pero en un tono diferente. Miguel, te desafiaré, no a la confrontación, sino a la colaboración. Si realmente hay espacio para el cambio, asumiré mi papel para ayudar en el proceso. Tal vez mi resistencia haya sido parte de la sombra en la que me he aferrado. Era un momento revelador, la apertura de Esteban era el cierre perfecto a sus propios temores. Había aprendido que su lucha no terminaba con el reconocimiento de su autenticidad, sino que se proyectaba en el horizonte compartido, el clamor de apoyo resonó. A partir de ese momento, Miguel supo que liderar su tribu hacia un nuevo paradigma no sería un esfuerzo solitario, sino una construcción colectiva de voces, historias y sueños compartidos. La mirada de aquellos que una vez lo desalentaron ahora brilla con la posibilidad de un cambio tangible, la resolución estaba clara. Miguel había alcanzado no solo una victoria personal, sino también una transformación profunda en su comunidad. Se había convertido en un puente, no solo para Elena y sus hijos, sino para todos aquellos que alguna vez se sintieron perdidos. Con la convicción de corazón, cerró su discurso, hoy firmamos un pacto no solo de protección, sino de crecimiento. Unamos nuestras voces mientras avanzamos hacia un futuro donde cada apache se sienta representado, cada historia sea apreciada y cada vida, celebrada. Las ovaciones estallaron en la sala y, por primera vez desde que se había planteado el dilema, Miguel sintió en su interior una profunda satisfacción. Había logrado no solo enfrentar sus propios miedos, sino también abrir el camino para que las voces de otros fueran escuchadas. A partir de ese día, cada encuentro constituiría un paso hacia un futuro brillante y transformador, un legado que trasciende la tradición y abraza la evolución. Miguel estableció un nuevo capítulo en su vida, donde no solo se sintió parte de su universo cultural, sino también como el agente de su propia transformación. La lucha que había iniciado había creado un movimiento de aceptación y amor, y su deseo de abrazar a su tribu en su totalidad fue el mayor logro de todos. Era el momento de actuar, de vivir con autenticidad. Sabía que este camino requeriría persistencia y compromiso, pero ya no temía perder lo que conocía, al contrario, había ganado la libertad de ser quien estaba destinado a ser. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.